Hola, Argentina está teniendo una de las recuperaciones industriales y económicas más grandes de la región. Pero ¿cómo lo hizo? Teniendo en cuenta que es uno de los países más endeudados del mundo y además en el medio hubo una pandemia. Apenas llegó a la presidencia, Alberto Fernández lanzó dos proyectos muy importantes para los sectores más vulnerables: medicamentos gratis y un plan de alimentos gratis para erradicar el hambre en el país. 3 meses después llegó la pandemia. Y lo bueno fue que las principales autoridades del país se pusieron de acuerdo para hacer una cuarentena estricta y evitar el colapso sanitario. Aunque algunos incluso criticaron la extensión de la cuarentena, que fue muy estricta en las regiones más pobladas del país. Hasta empezar a flexibilizarse duró más de un mes, pero sirvió. Y ninguna de las ciudades argentinas tuvo su sistema sanitario colapsado. Además, fue uno de los primeros países del mundo donde empezó la campaña de vacunación contra esta enfermedad. Y hoy es el país número 20 con más de estas vacunas aplicadas en el mundo. Y son vacunas con una eficacia comprobada superior al 70%. Ok, pero con la pandemia vino una crisis económica global. Para evitar el desastre económico se hizo lo siguiente: controles cambiarios para evitar la fuga de capitales, que en los años anteriores esta fuga había provocado una devaluación e inflación enorme. Controles y regulaciones de precios para evitar aumentos. Un ingreso familiar de emergencia que alcanzó a 10 millones de personas, y la asistencia al trabajo y la producción, donde el Estado pagó una parte del salario de millones de trabajadores. Por último, además, hubo un proyecto muy importante: el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que permitió recaudar 80.000 millones. El Estado incluso llegó a tener superávit fiscal gracias a esta política. Pero además hubo una modificación tributaria para que más trabajadores paguen menos impuestos. Y una ley de góndolas para aumentar la participación de pequeñas y medianas industrias en los mercados. En el medio, este gobierno tuvo que llevar a cabo negociaciones con organismos externos para llegar a un acuerdo y resolver el problema de la deuda externa. Y por suerte se llegó a un primer acuerdo exitoso que permitió al país ahorrar unos 30.000 millones de dólares. Bien. Aún está pendiente la negociación con otros organismos como el FMI. En fin, todo esto permite entender cómo hizo Argentina para poder tener recursos en un contexto tan complicado y poder destinarlos a fines productivos, laborales e industriales. Y obviamente a la ciencia y a la salud, dos instituciones súper importantes en un contexto de pandemia. Cabe aclarar que esto es un resumen muy pequeño y la cantidad de medidas positivas impulsadas por este gobierno es mucho mayor. A pesar de todo, la situación en Argentina sigue siendo súper complicada. Desde 2018 tiene la segunda inflación más grande de la región, es uno de los países más endeudados del mundo y tiene una pobreza de casi el 45%. Es un camino muy difícil, pero este es un muy buen comienzo para garantizar el proceso de recuperación y crecimiento económico con inclusión social.